Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Hoy nos toca geometría. Entonces vamos a compartir las diapositivas. El día de hoy nosotros vamos a trabajar lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Ya? El teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que en todo triángulo rectángulo, ojo, escucha bien, ¿ah? En todo triángulo rectángulo, solo en los rectángulos, solo en los triángulos rectángulos. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿ok? Esto es el teorema de Pitágoras. Entonces, nosotros para poder aplicar el teorema de Pitágoras en triángulos rectángulos, primero debemos conocer qué cosa es la hipotenusa y qué cosas son los catetos. Ahí está entrando Adriano a clases. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo, por ejemplo, este triángulo ABC, ya es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque uno de sus ángulos vale 90 grados. Fíjate aquí. Aquí está el cuadradito que nos indica que este ángulo vale 90 grados. Entonces, ¿cómo distinguimos nosotros la hipotenusa y los catetos? Los catetos van a ser aquellos lados que forman el ángulo de 90 grados, ¿ya? Aquellos lados del triángulo rectángulo que forman el ángulo de 90 grados serán los catetos. Puedes colocarle cualquier nombre, cateto 1, cateto 2, ya, A, B, cualquier letra que tú quieras, pero siempre pensando que ellos son los catetos. ¿Listo? Ahora, si ellos dos son los catetos, pues obviamente el último lado que te queda vendría a ser la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más grande que tiene el triángulo rectángulo. Escucha bien. La hipotenusa es el lado más grande que tiene el triángulo rectángulo. Suele caracterizarse por estar opuesto al ángulo de 90 grados. Mira, está al frente del ángulo de 90 grados. Entonces, el triángulo puede girar, ¿ya? El triángulo puede girar, pero las posiciones de los lados van a seguir siendo las mismas. Aquellos lados que forman 90 grados se van a conocer como catetos, ¿ya? Aquellos lados que forman 90 grados se van a conocer como catetos. Y el lado más grande seguiría siendo la hipotenusa. El lado más grande seguiría siendo la hipotenusa, ¿ya? Entonces, una vez que hemos reconocido ya tanto los lados del triángulo como sus posiciones, vamos a la parte de la fórmula. Entonces, aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿ya? Ya hemos identificado cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. Entonces, para poder hacer más breve la fórmula que vamos a utilizar, le vamos a dar valores, ¿ok? Unos valores que están en función de las letras con las que inician los nombres. Entonces, por ejemplo, el lado más grande le vamos a colocar H, como si fuese la hipotenusa. Y a los catetos les vamos a colocar cateto 1 y cateto 2, porque solamente hay dos catetos. ¿Ok? Por eso estamos utilizando estas letras. Entonces, esa H va a ser como hipotenusa. La C con un 1 en la parte de abajo es el cateto 1, ¿ya? C sub 1. Y C sub 2 sería el cateto 2. Entonces, estas letras están representando estos nombres, ¿ok? Las letras están representando esos nombres. Entonces, ¿cuál vendría a ser la fórmula que vamos a utilizar? Según el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado, mira bien, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, de esta forma, vamos a trabajar con los triángulos rectángulos para conocer la medida de sus lados. Entonces, la fórmula, de manera más breve, sin utilizar tantas palabras, sería h al cuadrado por hipotenusa es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2
al cuadrado. ¿Ya? Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. A ver, ¿quiénes están ingresando? profesor, está fácil, casi solo todos son al cuadrado. Todos son al cuadrado, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de escoger los lados. Si uno no escoge bien la hipotenusa o no escoge bien un cateto, podrías llegar a un error. Entonces, debes observar correctamente cuál es hipotenusa y cuáles son catetos. Si puedes percatarte correctamente de cuáles son, entonces la fórmula se aplica fácil y rápidamente. Es una fórmula que se ve a cada rato cuando se trabaja en geometría. ¿Ya? A cada rato puedes estar encontrando un triángulo rectángulo en el cual puedas aplicar este teorema. Es muy útil. Entonces ustedes tienen que dominarlo lo mejor posible. Ahí está entrando Michael y Mateo a clases. Listo. Entonces vamos con unos ejemplos. ¿Ya? Vamos con unos ejemplos. A ver, por ejemplo, aquí dice, determina el valor de X. ¿Ya? Determina el valor de X. Entonces, tenemos un triángulo rectángulo. ¿Cómo hallarías el valor de X si te dan el valor de un lado del triángulo y del otro lado? ¿Cómo se hallaría ese valor de X? Sumando 5 más 12 es igual a X. Así es la fórmula de Pitágoras, el teorema de Pitágoras. Solo sumo los lados. X es igual a 5 más 12. No, Mm, elevado al cuadrado. ¿Quién elevó al cuadrado? Profesor. Elevamos al cuadrado 5 y 12. Ah, ¿y nada más eso? Y X también. Ah, entonces, cuidado, cuidado, cuidado. Para yo poder hallar X, ¿qué necesito? Necesito aplicar el teorema de Pitágoras, ¿ok? Necesito aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que si yo elevo la hipotenusa al cuadrado, eso va a ser igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. ¿Ok? Esa es la fórmula que estamos utilizando para el teorema de Pitágoras. Esto solo se aplica si el triángulo es rectángulo. Y si ustedes observan aquí, este triángulo es un triángulo rectángulo. Entonces, confirmando que es un triángulo rectángulo, empiezo a dar valores. Lo primero, ¿quién es la hipotenusa? La hipotenusa vendría a ser el lado más grande del triángulo, aquel que está frente al ángulo de 90 grados. Entonces, la hipotenusa vendría a ser X. ¿Ok? La hipotenusa vendría a ser X. Y ahora, ¿cuál sería el cateto 1? El cateto 1 va a ser cualquiera de los dos. Tú puedes escoger el que tú quieras de ambos. Puedes escoger cualquiera para hacer el cateto 1. No hay ningún problema. Igualito va a salir. Entonces, digamos que el cateto 1 es 5. ¿Ya? Y que el cateto 2 es 12. Entonces, ya tengo los valores para aplicar en la fórmula. Entonces, reemplazo. X al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, desarrollo X al cuadrado es igual a 25 más 144. Sumo X al cuadrado es igual a 169. Y ahora, cuando nosotros tenemos una letra elevado a un exponente, al momento de pasar esta operación al otro lado, ¿ok? Va a cambiar a radicación, de potenciación a radicación. Entonces esto sería raíz cuadrada de 169. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 169? 13, ¿verdad? 13. Entonces el resultado aquí es que
el lado de ese triángulo, la hipotenusa, vale 13. Y ya está. Así de rápido y sencillo es este tema. Simplemente hay que escoger bien los lados y aplicar la fórmula. ¿Está bien? Listo. Entonces, con eso ya sabido, vamos con unos ejercicios. A ver, ¿dónde está mi registro para poner notas? ¿Dónde está? A ver, voy a abrir mi registro para la práctica. Escritorio. Profesor, ponga el PPT un Ya, ratito. ¿qué está? O sea, ¿está en negro la pantalla? No, nomás aparece semana 15, teorema de Pitágoras. Ya, un ratito, ahorita lo pongo, espérense. Estoy buscando este de acá. Ya. Listo. Ahora sí. Sí, profesor. Ya, ¿dónde está lo que abrí? Ya está, acá está. Listo. Profesor, ahora la pantalla está en negro. Ya, un ratito. Voy a ver quién no tiene notas. A ver, Yaret, Michael, Valentino, Caima. Ya. Ahí era, de la práctica de acá. Esa práctica no. Entonces serían Yaret, Mayumi, de ahí Adriano, Mateo, Estefan, y tal vez Luciana, si nos da el tiempo. A ver, vamos a trabajar con Yaret primero, ¿ok? Primero con Yaret. A ver, Yaret, vamos a trabajar el siguiente ejercicio. Hoy día simplemente nos vamos a concentrar en aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Solo el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. La pregunta es, ¿cuáles son los valores de la hipotenusa, el cateto 1 y el cateto 2? A ver, díctame, ¿cuál sería la hipotenusa? X. ¿Por qué razón? ¿Por qué X es la hipotenusa? Porque ya expliqué cuál es la hipotenusa, ¿cierto? Tienen que decirme por qué razón escogen que X es la hipotenusa. No apagues el micro, déjalo encendido. Quiero escuchar qué me vas a decir. ¿Por qué razón escogiste la X como hipotenusa? ¿Por qué es la X? ¿No? Ya. Pero no se escoge la hipotenusa solamente porque es la X. La hipotenusa es el lado más grande del triángulo. De lo que tú observas ahí, ¿cuál es el lado más grande que tiene ese triángulo en la figura? ¿Cuánto? Este es el lado más grande del triángulo, mira. Este es el lado más grande del triángulo. ¿Cuál es el lado más grande? En la gráfica. 25, 20. ¿Cuánto? Arriba. A ver, Yaret, concéntrate en la pregunta que te estoy haciendo. De los tres lados de este dibujo, ¿cuál es el más grande? El de arriba. ¿Cuál es el de arriba? No entiendo a qué te refieres con arriba. Dime un valor. 20, 25. ¿Por qué escoges dos lados si te estoy preguntando solo por uno? 25.
25. Esa es la respuesta. Si te preguntan cuál es el lado de más grande, mira la distancia. Aquí el dibujo te está diciendo cuál es el lado más grande. La hipotenusa siempre es el lado más grande, aquel que está frente a los 90 grados. Lo expliqué al inicio. ¿Ok? Entonces, tienes que estar atento a las explicaciones. Ahora, ya sabes que 25 es la hipotenusa, entonces colocas aquí, hipotenusa 25. Ahora tienes que escoger los catetos. En el caso de los catetos, puedes escoger cualquiera de los dos para hacer cateto 1. ¿Cuál quieres que sea el cateto 1? ¿X o 20? X, ya. Y entonces el cateto 2 sería 20. 20. Ya está. Eso es todo. Ahora aplicas en la fórmula. H al cuadrado sería 25 al cuadrado. Es igual a cateto 1 al cuadrado, cateto 1, x al cuadrado, más cateto 2 al cuadrado, 20 al cuadrado. Ahora empiezas las potencias. ¿Cuánto es 25 al cuadrado, Yaret? 125. 625. Listo. Aquí x al cuadrado sigue siendo x al cuadrado. Más, ¿cuánto es 20 al cuadrado? 100. ¿Cuánto? Mm, ¿Cuánto es 20 al cuadrado, Yaret? Yaret, ¿cuánto es 20 al cuadrado? mm, No tienes que adivinar, para eso tienes hoja y lápiz. Calcula la multiplicación. ¿Ya está? No, ¿Cuánto es 20 por 20? no, no. ¿Cuánto? Yaret, ¿puedes retirar la mano de la cámara, por favor? ¿Cuánto es 20 por 20? ¿Ya está?
420. 400. 400. Ahora, ese 400 va a pasar al otro lado a restar. 625 menos 400. Y eso es igual a x al cuadrado. ¿Cuánto es 625 menos 400? Es igual a 225. 225. Y eso es igual a x al cuadrado. X al cuadrado. Entonces, ese 2 va a pasar como raíz cuadrada de 225. Entonces, x sería igual a la raíz cuadrada de 225. Y la raíz cuadrada de 225 es 15. Y ya está. Eso sería todo. Siguiente persona. A ver. Mayumi no se encuentra, ¿verdad? No. Siguiente. ¿Adriano está? ¿Adriano? Sí, estoy acá. A ver, Adriano. Nosotros tenemos que trabajar el teorema de Pitágoras que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. ¿Cuáles serían los valores de los lados de ese triángulo? ¿Cuál es la hipotenusa? Enciende tu cámara, por favor, Adriano. A ver, Adriano, contéstame, que se nos va el tiempo. ¿Cuál es la hipotenusa en ese triángulo? Adriano a la 1. Adriano a las 2. El 5. Ok, el 5. Entonces coloco aquí. Hipotenusa igual a 5. ¿Cuál es el cateto 1? 4. Ya, 4. ¿Y el cateto 2? X. X. Entonces, reemplazo. 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más el cateto 2, que sería X al cuadrado. Listo. X al cuadrado. ¿Cuánto es 25 al cuadrado, Adriano? 5 al cuadrado, que diga. 25. ¿Y 4 al cuadrado? 16. 16. Y este sigue siendo x cuadrado. Entonces 16 pasa al otro lado a restar. 25 menos 16 es igual a x cuadrado. 25 menos 16, ¿cuánto es? 9. 9. Entonces x cuadrado es igual a 9. La potencia pasa a ser raíz. Sería raíz cuadrada de 9. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? ¿Cuánto? 3. 3. Muy bien. Listo. Entonces, la respuesta es que x vale 3. Siguiente. A ver, vamos a poner la nota aquí. Aquí me falta. A ver, Michael. A ver. Michael. Otra vez vamos a trabajar el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cuál sería la hipotenusa? ¿Cuál sería cateto 2? ¿Y cuál sería el cateto 1? La hipotenusa X. Muy bien. ¿Sigue? ¿Cuál sería el cateto 1? Recuerda que 9. los catetos pueden ser cualquiera de los dos. ¿Y el otro sería? 12.
12, ya está. Entonces comienzo. Hipotenusa es x. X al cuadrado es igual a 9 al cuadrado más 12 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es 9 al cuadrado, Michael? 81. ¿Y 12 al cuadrado? 144. Muy bien. Entonces sumamos. ¿Cuánto sale? Lápiz, lápiz, lápiz. $225. Muy bien. Entonces, la potencia pasa al otro lado como raíz cuadrada. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 225? ¿Te acuerdas? Lo dijimos hace rato. ¿15? 15, listo. Ya está. Tenemos que avanzar. Listo, Michael. Siguiente ejercicio. A ver. Quería copiar. Ahí. Pero pues, A ver, Michael. 15. A ver, vamos con Mateo. Ok, vamos con Mateo. A ver, Mateo, acá dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? ¿Quién es el cateto 1 y quién es el cateto 2? A ver, díctame los valores, Mateo. Hipotenusa X. Muy bien. En el cateto 1, 4. 4. Y en el 2, 4, la raíz cuadrada 3. Ya, raíz cuadrada de 3. Listo, entonces reemplazamos. Mira, acá colocamos x al cuadrado es igual a 4 al cuadrado. Y cuando tengo, por ejemplo, un 4 raíz de 3, tengo que colocar paréntesis 4 raíz de 3 elevado al cuadrado. Entonces, para desarrollar, primero trabajo 4 al cuadrado. ¿Cuánto es 4 al cuadrado, Mateo? 6. 16 más. ¿Se acuerdan de teoría de exponentes? Cuando yo tengo una multiplicación, uy, se pasó al otro lado. Cuando yo tengo una multiplicación de factores, ¿qué se hace con el exponente? ¿Qué debemos hacer? Este 2 trabajaría con el 4 y con la raíz de 3. Entonces coloco 4 al cuadrado multiplicado, porque esto 4 raíz de 3 es una multiplicación, multiplicado por la raíz cuadrada de 3, pero elevado al cuadrado. ¿Ok? Raíz de 3 elevado al cuadrado. Profesor, Entonces, dime, 16 no lo elevó. ¿a cuál 16? ¿A este? Sí. Pero es que este ya está trabajado. Ah. Esta potencia solamente afecta a lo que está dentro del paréntesis. ¿Ya? Solo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, ahora trabajamos otra vez. X al cuadrado es igual a 16 más. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. 16. Por. Ahora, propiedades de la radicación, o también podríamos hablar de teoría de exponentes, lo mismo. Entonces, este que es raíz cuadrada, ¿ya? Pasa a dividir al exponente 2, ¿ok? Pasa a dividir al exponente 2. Tendrías 2 entre 2. La raíz cuadrada pasaría a dividir al exponente 2. Entonces, tengo x al cuadrado es igual a 16 más 16 multiplicado por... ¿Cuánto es 2 entre 2, Mateo? 4. Ah, 1, 1, 1. 1. Entonces sería 3 con exponente 1, que básicamente es 3. Entonces multiplicamos 16 por 3, ¿cuánto es?
48. 48. Entonces sumamos. X al cuadrado es igual a... ¿Cuánto? 60 y Profesor dijo 38, 48. 48. Pro- 64. 64. Listo. ¿Y cuál es la raíz cuadrada? Raíz cuadrada de 64. Ahí tengo que pasar esto aquí. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 64? 32. ¿Seguro? 32 por 32 te sale 8, 8, 4. 8. Ah, ya. Listo, ahí está. 8. Entonces, de esa manera se resuelve ese ejercicio. ¿Listo? Vamos con otro ejercicio. A ver. Vamos a poner la nota acá, Mateo. Ajá. A ver, Estefan. Vamos con Estefan. ¿Dónde está Estefan? Estefan, ya. Listo. Entonces, vamos a trabajar otra vez la misma fórmula. Hipotenusa al cuadrado es cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Cuál sería la hipotenusa? Cateto 1 y cateto 2. La hipotenusa sería X Muy bien. X. Sigue. y cateto 2. Cateto 2. Listo. Reemplazo. Entonces aquí sería X al cuadrado. Ah, igual. Estoy poniendo más. Igual a 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado, Estefan? 4. 4 más 4. 4. ¿Cuánto es 4 más 4? 8. 8. Entonces, X es igual a la raíz cuadrada de 8. ¿8 tiene raíz cuadrada, Estefan? Sí. ¿Qué número multiplicado por sí mismo te da 8? 4. 4 por 4, 16. 3 por 3, 9. Me pasé. 2 por 2, 4. Muy poco. Entonces, ¿qué significa? Que no tiene No tiene. raíz cuadrada exacta. Pero entonces, ¿qué debemos hacer si no encontramos una raíz cuadrada exacta? Lo que se va a hacer, chicos, es lo que está adentro lo van a descomponer en factores. ¿Ok? Entonces, este 8 es como si fuese 2 por 2 por 2, ¿cierto? Entonces, cuando tú juntas dos factores, obtienes, ¿qué cosa? Un 2 al cuadrado por 2, ¿cierto? Y eso de ahí, mira, eso de ahí lo vas a separar. Raíz de 2 a la 2 por raíz de 2. Entonces, ya hemos visto qué sucede con esto, ¿verdad? El cuadrado se va con la raíz porque se convierten en 1. Entonces, aquí sería 2 raíz de 2. Y esa sería la respuesta. De esa forma se resuelven este tipo de ejercicios en donde la raíz no tiene. Profesor, y si no encuentro ninguna potencia al cuadrado en la que pueda hacer esto, entonces simplemente la raíz quedaría, por ejemplo, como raíz de 3, o raíz de 5, o raíz de 19, o raíz de, por ejemplo, 14. Estos números ya no se pueden trabajar como esto. El 8 sí, ¿por qué? Porque es un 2 por 2 por 2. Junto dos números iguales y lo pongo como si fuese un cuadrado. Y de ahí lo saco. Saco fuera de la raíz ese valor. ¿Listo? Así, de esa forma. Y así, profesor, termina ¿Cómo dices? y así termina el ejercicio. Y así termina el ejercicio. Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Voy a poner... chicos, vuelven a ingresar ya, porque se va a acabar ahorita el esto. Ahorita vamos a ver otro ejercicio más. Vuelven a ingresar. ¿Ok? Vuelven a ingresar. Y ya se va a acabar aquí el Zoom. Ahorita regresamos.